Muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes, compañeras y compañeros senadores, señores de los medios de comunicación, colombianos y colombianas. Le agradezco, presidente, que haya empezado el debate, porque estoy preocupado por la seguridad de los colombianos, en la medida en que casi todos los generales de la República se vinieron hoy a acompañar aquí al ministro. Y yo estoy seguro que tienen ocupaciones más importantes en los territorios. Les quiero decir lo que les dije abajo. Esta moción de censura, señores oficiales, no es contra las fuerzas militares ni contra ustedes, a quienes honramos, sino con el responsable político de la cartera, que es el ministro. Así que no ha debido él convocarlos. Y quiero también dejar constancia, señor secretario, que algunos comandantes han llamado a senadores de la República a insinuarles su voto en esta moción de censura. Será para otro debate, porque están violando el artículo 219 de la Constitución. Empiezo por ahí porque eso no se hace, ministro. No ponga a sus oficiales, que merecen toda la honra y la gratitud de Colombia, a defenderlo. Usted puede hacerlo solo. Primer tema, la seguridad ciudadana. Quiero pedirle a los técnicos que empiecen, por favor, con el debate. Senadores y senadoras, la seguridad nacional hoy está en manos de ustedes, de los senadores de Colombia, porque ustedes tendrán una decisión histórica y trascendental. Voy a enumerar rápidamente lo que en 2 semanas antes ya habíamos mencionado. Los fracasos de la gestión del señor ministro de la Defensa. El primero de ellos, el fracaso en seguridad ciudadana. Basta recordar las cifras. Aquí está la percepción de inseguridad ciudadana en Colombia. El aumento de la percepción de inseguridad en todas las ciudades de Colombia. Ustedes ven que el 44% de los colombianos que nos escuchan en sus ciudades, en sus departamentos, senadores y senadoras, hoy se sienten inseguros. La mayor percepción de inseguridad, senador Pulgar, en Barranquilla, en Bogotá, en Cartagena, en Pasto. Y por supuesto, algunas ciudades como Bogotá es la que más hurtos presenta. Ahí están las cifras. Aumentó el homicidio en Colombia, que es, por supuesto, la cifra más relevante, porque es la pérdida de vidas. Teníamos entre enero y septiembre del 2018 8.434 homicidios, aumentaron a 8.612 en el mismo periodo. Y aumentó también el homicidio de mujeres y de hombres en este periodo. Fracasó en el control del homicidio. Los hurtos también van en aumento, en un 9.5%. En el mismo periodo hubo 190.744 hurtos en Colombia y aumentaron en este año de gestión a 209.045. Ni los homicidios, ni los hurtos, ni la percepción de seguridad, ni el robo de vehículos, que también aumentó. En el 2018 eran 24.445 y en este año, cifras oficiales de la Fiscalía General de la Nación, van 26.895 robo de vehículos. Robo de celulares, cifras de la Fiscalía, también empeoraron este año. 108.261 el año pasado, 122.121. Los ciudadanos de Colombia se sienten inseguros porque están inseguros, porque los están atracando más, porque los están asaltando más, porque los están robando más y porque los están matando más. Eso es un fracaso en materia de seguridad ciudadana y es responsabilidad del Ministerio de la Defensa. Claro, se nota específicamente en las principales ciudades. Aquí ustedes están viendo. Hoy, senadora Angélica Lozano, el 46% de los bogotanos se sentía inseguro en el 2015 y hoy la cifra llega al 61% de los bogotanos inseguros. Cali sigue siendo la ciudad más violenta de Colombia con 635 muertes. Senador Rulber, representante John Arley, representante John Jairo Hoyos. Medellín superó, senador Agudelo, los 500 homicidios en lo que va corrido del año 2019. En Bucaramanga, senador Pinto, senador Mauricio Aguilar, ha subido un 14%, del 14 en el 2016 al 34% la percepción de inseguridad en Bucaramanga. 20 puntos de incremento de la percepción de inseguridad en la ciudad de Bucaramanga, y así en todas las ciudades. El segundo fracaso,
los riesgos de conflicto internacional, se los compartí en la sesión de debate pasado, pero recordémoslos, estos eran los niveles de tensión con Venezuela. Nadie en este salón tiene dudas sobre la dictadura de Maduro, la violación de derechos humanos y el vecino indeseable. Eso está por descontado. Pero con ese mismo vecino indeseable teníamos en la relación del gobierno 2002-2010 del expresidente Uribe y el entonces presidente Chávez un nivel de conflictividad muy alto que se ve en la primera columna en rojo. En los gobiernos que siguieron del presidente Santos, con el mismo gobierno indeseable, el nivel de conflictividad bajó y ahora en este año ha vuelto a aumentar a los niveles de tensión aún más altos que en esa época, poniendo a pensar a los colombianos inclusive en el riesgo de una guerra en la frontera absolutamente indeseable. ¿Y por qué ha ocurrido eso? Porque el Ministerio de la Defensa tiene la responsabilidad de orientar a su presidente en materia de seguridad nacional e internacional. No lo ha hecho y lo que ha hecho ha salido mal. El cerco diplomático a Venezuela, por supuesto, no ha funcionado. Y lo peor, el Ministerio de la Defensa puso al presidente de la República a hacer un oso en Naciones Unidas entregándole información equivocada que se supone venía de inteligencia. Y claro, no cayó el ministro, cayó el oficial. Siempre el trompo de poner el oficial de inteligencia cuando para eso estaba el ministro de la política, que es quien desde ese momento ha debido renunciar por el oso mundial más grande que ha hecho un presidente, no por culpa del presidente que actuó de buena fe, sino por la información que le preparó el Ministerio de la Defensa. Resultado de esa gestión, que en lugar de debilitar a Venezuela terminó integrando el Consejo de Derechos Humanos para vergüenza del mundo, pero con 105 países que aprobaron esa indeseable nominación. Deficiencia en la inteligencia de todas las maneras. El propio Humberto Calderón, embajador del gobierno interino de Juan Guaidó, advirtió que Bogotá era un centro de inteligencia y de captación de información con cientos de operarios. Lo llamó la Casablanca de los Andes. También se informó por inteligencia que los rusos han capacitado funcionarios de la SEBIN, el Servicio de Inteligencia Bolivariano, para adelantar operaciones encubiertas en Colombia. Y también la revista Semana obtuvo documentos que mostraba documentos de inteligencia clasificados como ultrasecretos de al menos 100 espías en los últimos 3 años. ¿Qué ha hecho el Ministerio de la Defensa para controlar esos espías? ¿Cuántos espías están detenidos? 1, Carlos Pino, senador Bolívar, el esposo de Gloria Flores, la candidata al Senado de la Decencia, o quizá 2 o 3, contando con un muchacho, Brian Díaz, que lo cogieron husmeando en Madrid, Cundinamarca. ¿Cuántos espías? ¿Dónde está la contrainteligencia? ¿O es que creen que el gobierno de Maduro y de Venezuela y los rusos no tienen la capacidad de infiltrarnos en inteligencia y contrainteligencia? Fracaso también entonces en inteligencia. Y en seguridad nacional, los grandes hitos. El fracaso frente al ELN, no necesito cifras distintas de las del propio ministro. Finalizando el gobierno Santos, en fuentes oficiales y en fuentes de las que además doy fe porque yo mismo me reuní con las fuerzas militares a propósito del intento de diálogo con esa guerrilla. 1.500 hombres identificados, era el conteo de hombres en ese momento. Y nos ha dicho el ministro en la respuesta a este debate que ahora hay 4.867, es decir, se le triplicaron en su gestión los miembros del ELN. Abortaron el diálogo como opción, pero tampoco fueron capaces de hacer la contención militar, que era la alternativa que se supone sabían hacer. ¡Qué fracaso recibir 1.500 guerrilleros y tener hoy el triple de ellos sin ninguna contención! Ah, se esconden en Venezuela. Llevan años escondidos en Venezuela, pero se han triplicado en este año. Y los hechos además son contundentes. Atentados a oleoductos por el ELN, cifras también oficiales estas de Ecopetrol. Hasta el 7 de febrero del 2017, 63 atentados. Fíjense en esta cifra, el cese de fuego, que operó 4 meses, del 4 de septiembre del 17 al 9 de enero del 2018, produjo 0 atentados. Los ceses de fuego evitan la violencia, evitan el terrorismo, evitan las muertes. Pero se abortó ese proceso de diálogo. Y por supuesto, el ELN cometió esa cruel masacre contra los estudiantes de la escuela de policía que todos repudiamos como un acto cobarde.
A partir de entonces, 107 atentados entre febrero y diciembre y 86 atentados desde enero del 2019. Tampoco ha habido contención de esa actividad terrorista. Se fracasó también, ministro, frente a las disidencias y las reincidencias. A los colombianos nos han dicho que la culpa de todos los males las tienen las disidencias, que ahora dan en llamarlas así. Hasta hace poco las llamábamos BACRIM o bandas criminales, ahora también les dicen GAOS. Pero no me detengo en esa nominación. Supongamos que todos son disidentes, y le encima los reincidentes. Bueno, las cifras oficiales de la Agencia de Reincorporación Nacional muestran, y bajo además testimonio del propio consejero Emilio Archila, que 13.190 hombres y mujeres que estaban en armas dejaron las armas y le están cumpliendo el proceso de paz. Para el 2017 eran 700 las personas que estaban en las disidencias. En las cifras del ministro, de junio de 2019 van 2.300. También se le triplicaron las disidencias bajo su gestión. Tampoco fue capaz de contenerlas. Y esa es su tarea. Su tarea es controlar los enemigos de la seguridad. 700 eran el 5% de los desmovilizados. 2.300 equivalen al 15%. Pero las cifras de inteligencia dicen que tan solo desde fines del 2018 la cifra de disidencias o de BACRIM o de personajes dedicados al narcotráfico que alguna vez militaron en alguna guerrilla, valga recordar que muchos de los paramilitares que se desmovilizaron en Justicia y Paz en el pasado también habían militado en guerrillas y en grupos ilegales, se ha incrementado en más de un 30% desde finales del 2018. Se le salió de las manos el control de esas disidencias, como también se le salió de las manos el control de las GAOS, de los grupos armados organizados. Ahí están las cifras. En 2017 eran 2.100 hombres armados de esas organizaciones criminales. Las cifras que nos entregó el propio ministro, porque trabajo con las suyas, mostraron 2.300 hombres de las GAOS y nos contó él que había otros 1.400 en redes de apoyo. ¿Qué quiere decir eso? Que recibió 2.100 y ahora tiene 3.400, que ha incrementado en un 70% el número de hombres dedicados al crimen en las GAOS. También fracasó, ministro, en el control de las GAOS. Y por supuesto, la captura de un puñado de hombres, todos ellos cabecillas, porque parece que los colombianos ahora tenemos la impresión de que cada vez que capturan a alguien es cabecilla. Esos grupos ilegales no tienen sino cabecillas. Pues ese puñado de hombres no es nada y es muy poco frente a 3.400 que usted mismo ha dicho se han multiplicado en su gestión. El fracaso también es notorio, notable, en la lucha contra el narcotráfico y en la lucha contra esas organizaciones ilegales. Miren las curvas de incautación de toneladas. Todas estas son cifras oficiales. Ha disminuido la incautación de toneladas en el año 2019, fuentes del Ministerio de Justicia de este gobierno, de su colega en el gabinete. Pero aunque nos olvidáramos de que además ha disminuido la incautación, ha sido ineficaz en la incautación, revisen las cifras. Colombia produce 1.400 toneladas de ese alcaloide. 291 toneladas fueron incautadas, según sus cifras oficiales. Lo que quiere decir que el año pasado 1.108 toneladas se pasaron por las narices. ¿Dónde están esas 1.108 toneladas? El 79% de la droga producida en Colombia está llegando a su destino. Fracaso en el narcotráfico y fracaso en los insumos, en los precursores del narcotráfico. También, compañeros y compañeras, señora ministra del Interior, con cifras oficiales. Nos contó el ministro, y debo confesar que me pareció una buena noticia, cuando en un debate como este en la Comisión Primera nos dijo que había logrado incautar 6.428.000 galones. Los televidentes no logran imaginar dónde caben 6.428.000 galones de gasolina. Yo pensé que era un éxito. Cuando revisamos las cifras, entendemos que para fabricar la cocaína, senador Luis Fernando Velasco, que está pasándose por las narices de las fuerzas oficiales del gobierno bajo el mando del ministro de la Defensa en esta gestión,
Se necesitan 35.840.000 galones. Ha incautado 6 millones. ¿Dónde están los otros 31.663.014 galones? 31 millones de galones de gasolina se han pasado por las narices de las autoridades, por las carreteras, porque son carrotanques, en las estaciones de gasolina, como las 14 que hay en Argelia, Cauca, donde venden más gasolina que en Popayán. ¿Dónde está la eficacia de las fuerzas para contener esos insumos? Si no hubiera insumos, no habría cocaína, que es la maldición que le hace daño a Colombia. Por esa razón, ayer, apenas ayer, el obispo de Cali transmitió una preocupación de la comunidad. Dijo la comunidad, la única manera de que se pasen estos millones de galones por las narices de las autoridades es que haya complicidades. Pero de esas complicidades, el gobierno no las advierte, el ministro no las niega, ni siquiera habla de ellas. Hay desconfianza, y hay desconfianza por la ineficacia. También ha fracasado frente al control de los narcos reincidentes. El gran retorno de los narcos, que cumplen penas exiguas después de ser extraditados y que vuelven a delinquir, es un fenómeno que está haciendo sangrar a la ciudad de Cali y al Valle del Cauca. Pero no tenemos noticia de la inteligencia que logre impedir la recriminalización de estos narcos, el seguimiento a estos personajes. Hay más de un centenar desde el 2017 que han sido liberados. Nadie los controla, nadie les hace seguimiento. ¿Cuántos han capturado? Uno, alias el Alacrán, pero son centenares. ¿Qué pasa con el control del Ministerio de la Defensa? ¿Qué pasa con la inteligencia? ¿Qué pasa con la capacidad de seguirle la pista a delincuentes reconocidos? Y aquí está lo más grave en el fracaso contra el narcotráfico. Pregunto yo si hay una falsa erradicación, senadores y senadoras. Esto ha costado miles de millones y vidas humanas y una relación difícil con los Estados Unidos y con Europa. Miren estas cifras. Las cifras de erradicación, según el método de erradicación en el mundo, aún las peores, que son aquellas de erradicación forzosa manual y con aspersión terrestre, dan un porcentaje de resiembra del 67%. ¿Saben cuál ha sido el porcentaje real de resiembra en la gestión del ministro Botero? Inédito en la historia, en el mundo no ha ocurrido. 98.2% de resiembra. Eso parece imposible. Es más probable que haya falsa erradicación. Yo creo que al ministro, seguramente de buena fe, le han traído cifras falsas. Aquí en esta plenaria, senador Villalba, el ministro le informó a usted y a los senadores de Colombia que había erradicado más de 90.000 hectáreas y lo proclamó como un éxito. Yo le creo, ministro, pero solo necesito un ábaco, una calculadora de colegio. Si había 172.000 hectáreas que llamaron en el partido de gobierno la herencia maldita del gobierno Santos, menos 90.000, pues quedan 82.000, pero no. El propio ministro de la Defensa le informó a Colombia que tenía 169.000 hectáreas el mes pasado y proclamó eso como un triunfo y puso al presidente de la República, igual que hizo en Naciones Unidas, a expresar unas cifras que son verdaderamente vergonzosas. Dijo que había roto la tendencia porque había disminuido en un 2% la cantidad de hectáreas durante el año largo de su gestión. Yo creo que hay que recordar que el gobierno anterior, y él lo sabe, dejó un acuerdo con los Estados Unidos vigente hasta el 2023. Esas metas que usted proclama son las metas que se acordaron en ese momento y sobre las que debía trabajar. Pero lo que no podía imaginar ni el gobierno americano, ni los colombianos, ni los senadores hoy, es que haya 98% de resiembra. O le traen datos falsos y usted sobre los números nos dice que erradicó, o se las están resembrando todas. En cualquiera de los dos casos es un fracaso absoluto el control suyo del narcotráfico y la erradicación de cultivos. Ni qué hablar del abandono del PENIS. Eso dará para otras reflexiones. Hay, por supuesto, una tendencia permanente de presencia de cultivos. Estas son las cifras reales. 2018, 172.000 hectáreas. 2019, 169.000 hectáreas.
es decir, las mismas. ¿Y cuánto ha costado la erradicación de las famosas 90.000 hectáreas, si es que las erradicaron? Fracaso siguiente frente a la protección de la población civil. Miren las cifras. Estos son los homicidios intencionales contra civiles, senadores y senadoras, señores de los medios, los que ustedes informan, los muertos que salen en los periódicos. Entre enero y agosto del 2018, 323 homicidios. Y en el mismo periodo del 2019, bajo la gestión del ministro Botero, se incrementaron a 501 homicidios intencionales contra civiles, casi el doble. También se incrementó el número de torturas, de 10 en el periodo de 2018 a 18 en el periodo del 2019. Y los civiles heridos en acciones bélicas, claro, se duplicaron también, de 17 de enero a agosto del 18 a 33 en el 2019. Qué triste decir que está quedando ya en el recuerdo reciente la feliz imagen de los pabellones del hospital militar desocupados. Ahora están volviendo a llenarse desde esta gestión, que cuesta muertos, que cuesta heridos. Las consecuencias para la población civil también se notan en daños colaterales. De enero a agosto del 2018, 28, de enero a agosto del 19, 42. Balance general de la afectación a la población civil, 981 actos, y en el mismo periodo, bajo el mando del ministro de Defensa, 1089, fuente oficial de Naciones Unidas. Pero es que, ¿cómo no va a ponerse en riesgo la seguridad de los colombianos en las calles, en los barrios, en las ciudades de Colombia, bajo esta ineficacia, si ni siquiera está seguro el presidente de la República, la figura presidencial? Se le cayó el helicóptero presidencial, y no solo se le cayó, y quiero contarles, apenas unos días antes el señor presidente había viajado en esa aeronave. Qué tragedia hubiera sido, como lo fue la muerte de los oficiales, que la vicepresidenta de la República lamentó menos que la ausencia del presidente en el helicóptero. Pero el asunto es que hay unos protocolos de seguridad y se demoraron 3 días en rescatar los cuerpos de los oficiales que murieron en esa tragedia. El teléfono móvil de cada uno de ustedes, senadores, representante Navas, ese teléfono que tiene usted en la mano, tiene GPS y se puede saber dónde está. Y un helicóptero presidencial no podían rescatarlo en 3 días. Se demoraron horas en identificar dónde estaba y 3 días en el rescate de los cuerpos de las víctimas. Ni siquiera cuida la figura presidencial el señor ministro. También ha fracasado en la protección a los líderes sociales, a los indígenas, a los reincorporados. La tragedia del Cauca ha sido llorada aquí en distintos momentos por el senador Velasco, por el representante John Jairo Cárdenas, por el senador Feliciano Valencia, por el senador Alexander López, por todos aquellos que hemos caminado el Cauca, viendo cómo se desangra y cómo hay un genocidio en marcha a los ojos de este ministerio. El día de la masacre de Tacuelló, el señor ministro estaba de viaje en el Ecuador. Viajó el día de la masacre. Pero claro, cuando a uno le parece que esos asuntos no son graves, entonces las masacres no paran. Han sido asesinados en este periodo 127 indígenas. En este 2019, senadora Maritza, 174 líderes y lideresas sociales han sido asesinadas. 244 en total los líderes sociales asesinados. Y si a alguien le quepa duda, aquí están, senador Bolívar, 1 a 1, señor ministro, los líderes sociales que ustedes conocen, porque sus cifras son inferiores. Aquí está el nombre de cada uno de los 244 líderes y lideresas que han sido asesinados y que muestran el fracaso en la gestión de protegerlos de su ministerio. Por eso, este debate no es un debate menor. Senadores y senadoras, ustedes hoy tienen la gran oportunidad de proteger la vida de los colombianos y de recuperar la seguridad y el pundonor de nuestras fuerzas militares, porque la censura, reitero, no es a las fuerzas a las que honramos, es al responsable de una política pública que se ha equivocado, y equivocaciones muchas. Una de ellas, en ese Cauca lastimado, en ese Cauca masacrado, donde ese genocidio no para,
el ministro de la Defensa decidió que la fuerza de tarea Apolo de 3.000 hombres saliera de las montañas caucanas. Ustedes lo saben, los senadores del Cauca. Dejó 1.500 en la zona plana, abandonó la montaña y ahora nos cuentan que la fuerza Fudra va a llegar. Lo agradecemos, pero la fuerza Fudra es una fuerza de reacción para todo el departamento, no es un batallón de alto montaña. Y además, si lo fuera, con la pérdida absoluta de confianza de las comunidades indígenas, campesinas y afros frente a las fuerzas militares por cuenta de lo que voy a demostrar en los siguientes minutos, es muy difícil que puedan trabajar de manera cooperada. Yo creo que el primer paso para recuperar la confianza entre esas comunidades, entre esas autoridades indígenas, en la ciudadanía, con nuestras fuerzas militares, es que el ministro sea relevado. Aquí está la incapacidad para proteger la vida de los excombatientes. 169 reincorporados han sido asesinados. Aquí está la lista. Pero el caso absolutamente más aberrante, sobre el que tampoco el ministro le ha respondido a Colombia, porque responderle al proceso de paz, es el de Alexander Parra, asesinado al interior de un ETCR, que tiene anillos de seguridad, senador Wilson Arias, anillos de la policía y del ejército. Entraron los dos asesinos, lo mataron y salieron como si nada al interior de un ETCR, porque se desprecia la vida de los hombres y mujeres que, cumpliendo con la paz, dejaron las armas para siempre. Viene lo más grave, senadores. Senador Efraín Cepeda, tristemente tengo que contarle a los colombianos que hemos vuelto a la época de los falsos positivos. Ustedes conocen, y el país también con estupor, el caso de Dimar Torres. Allí estuvimos, senador Cepeda, en el Catatumbo con la comunidad, viendo la fosa común donde pretendían desaparecer el cadáver de Dimar Torres. Y todos ustedes, colombianos y colombianas, oyeron al ministro diciendo ese día, ahí está en la fotografía, que esa muerte había sido producto de un forcejeo. Ahora lo sabemos. Ahora vimos en grandes titulares la frase, mi coronel, ya lo maté. Era claramente un crimen de Estado que el ministro no vio, que el ministro quiso esconder, que el ministro además con una de sus célebres frases, además de esta, dijo que algo estaría haciendo. Y ahora voy a entrecomillarle las frases. Por algo sería que lo mataron. Sí, por algo sería, porque recibió la orden de una política de exterminio equivocada que pretende destruir la paz para imponer de nuevo la lógica de la guerra, en que el otro es el enemigo, en que los campesinos son los enemigos, los indígenas son los enemigos, los estudiantes son los enemigos, los periodistas son los enemigos, los contradictores son los enemigos. La lógica amigo-enemigo que desangró a Colombia y que pretende reemplazar la lógica del diálogo y de la paz. El ministro es agente político de esa política pública y por eso le hace daño al presidente Duque, que creo yo es un hombre de reconciliación y que creo que es capaz de reconducir el país por los caminos del acuerdo y del diálogo. Ahí están las frases. El ministro dijo que había muerto en medio de un forcejeo, pero también dijo literalmente, en un lugar donde es una inmensidad de coca, uno podría pensar cualquier cosa alrededor de ese negocio. Es decir, lo vuelve a matar, porque lo mata moralmente, por algo sería que lo mataron. Y eso lo ha repetido en varias ocasiones, frente inclusive a la población civil, de quien dijo en la comisión primera, están las grabaciones, y aquí está el texto, que la población civil era cómplice de los delincuentes. Como dijo que la protesta social estaba infiltrada, como dijo, óiganme esta perla, que la protesta social había que respetarla, pero que ojalá fuera la protesta que representara a todos los colombianos. Es decir, no se vale la protesta de las minorías, ni de los sectores sociales, sino de todos. Pues le tengo noticias, ministro, si siguiera el presidente con esa política suya, es cierto, todos los colombianos van a salir a protestar. No queremos que eso ocurra, queremos que el presidente de la República pueda conducir el país con tranquilidad y con seguridad y que le devuelva la confianza a los colombianos en esa cartera. Para recordar apenas un detalle del artículo 28 del Estatuto de Roma, ministro, usted no puede decir que fue apenas una equivocación, que fue que sus hombres le informaron que era un forcejeo, que fue que sus hombres le informaron que era una bala perdida,
que fue que sus hombres no le informaron nada en las primeras horas de Flower Trompeta, como les demostraré ahora. Usted tiene responsabilidad como superior no militar en el artículo 28 de ese estatuto. El que no hubiera adoptado todas las medidas necesarias para poner el asunto en conocimiento de las autoridades competentes es responsable frente a la Corte Penal Internacional. No valen las disculpas. Las equivocaciones aquí se cuentan en vida. Compañeros y compañeras, presidente, yo quiero rogarle que me otorguen un poco de silencio y ojalá los asesores no estuvieran, porque los asesores no están aportando sino ruido en este debate. Le ruego que me ayude con un poco de silencio porque voy a mostrar dos cosas que el país no conoce. Les agradezco total silencio, por favor, de parte de los senadores, asesores y todos los que estén visitando el recinto. Si llega a existir o continuar la bulla dentro del recinto, me veré abocado a sacar a quienes no sean senadores de la República. Presidente, también quiero informarle que la transmisión de televisión está siendo alterada, está siendo saboteada para que los colombianos que por miles están viendo esta transmisión no la vean a plenitud. Y se equivocan porque la estamos transmitiendo por streaming también. De manera que continúo con estos dos asuntos, senadores, senador Robledo, senador Iván Marulanda, senadora Daira Galvis. Si estos dos temas quedan claros frente a Colombia hoy, yo me doy por satisfecho. Senadora María del Rosario Guerra. Primer tema, el asesinato de Flower Trompeta fue otra ejecución extrajudicial vendida como muerto en combate. Aquí están las cifras, fruto de la investigación de mi unidad de trabajo legislativa. Lo que ustedes ven allí es el reporte del Cabildo del Resguardo Indígena Páez de Corinto. Aquí tengo el documento original. Ese reporte muestra unas pruebas irrefutables. La primera de ellas, el informe de la recolección del cadáver. Quiero recordar que el ministro de la Defensa informó que era muerto en combate, porque eso le dijeron sus comandantes, según él nos dice. Según las informaciones de la comunidad y familiares del finado, dicen las autoridades indígenas, se dice que fue retenido por el ejército y después aparece muerto cerca de la casa de la abuela materna, que se llama Estefanía Ley. Ese informe oficial se acompaña de este otro dato, también oficial, se los leo, está allí. Según información de la comunidad, el hecho fue responsabilidad del ejército. En la casa de la abuela se observan artefactos explosivos, casquillos. El procedimiento se hace de manera humanitaria, aclaran las autoridades indígenas. Sigo con el informe oficial. Miren este detalle, senadores. ¿Dónde fue encontrado el cadáver? ¿Dónde fue asesinado el joven Flower Trompeta? En la finca de propiedad de Belisario Trompeta, Vereda La Laguna, corregimiento Medianaranja, municipio de Corinto, Cauca. Sobre eso no hay duda, ministro. Hay imágenes, hay fotos, hay videos. En la finca propiedad de su padre, Belisario Trompeta, decidieron hacer un combate en su finca. ¡Qué cosa tan interesante! Un combate en la propia finca. Este joven estaba, como dijo la comunidad, y hay testigos, en su parcela. ¿Y qué ocurrió estando en su parcela? Miremos la versión del ministerio. Hubo combate con las disidencias, eso nos dijeron. Este caso es tan grave como el de Dimar Torres. Se señala en la versión oficial que Flower Trompeta era disidente de las FARC, que tenía una esposa por delito de receptación y habría muerto en combate, que esa fue la información que recibió y transmitió el ministro. Que Flower Trompeta tenía además en su poder un fusil M16, lanzagranadas artesanales y material explosivo. Además, informaron que había muerto por 4 disparos, 2 en la espalda, 1 en el cuello y otro en el brazo. ¿Qué es lo que verdaderamente ocurrió? Aquí están los hechos documentados. Los campesinos afirmaron que no hubo combate. Ya sabemos que lo mataron en la finca de su padre y de su abuela. Escucharon disparos a las 10:30 de la mañana y luego un sobrevuelo de helicóptero.
La comunidad afirma que Flower no pertenece a ningún grupo armado y a esta fecha el ministro de la Defensa no ha aportado ninguna prueba sobre esa afirmación suya. Yo me pregunto, ¿cuántos eran los enemigos en ese combate? ¿Dónde están los otros capturados o las otras bajas? ¿O era el combate de un batallón contra un solo hombre? Pero aunque fuera el combate de un batallón contra un solo hombre, se combate de frente. ¿Cómo lo mataron? La información oficial dice que lo mataron en combate con 4 tiros, disparos de fusil. Los denunciantes dicen que se lo llevaron vivo de su parcela y luego aparece baleado a 2 metros de su casa. El Comando Operativo Apolo, transmitió el ministro, afirma que se coordinó el ingreso de 3 funcionarios de la Policía Judicial para realizar actos urgentes, pero que una azonada de parte de la comunidad les arrebató el cadáver y los lanzagranadas y los explosivos. En medio de un combate con helicópteros artillados, 5 campesinos desarmados les arrebataron todo, inclusive el cadáver. Lo que verdaderamente ocurrió es que los hermanos de Flower Trompeta y los testigos de la comunidad observaron en el lugar a 3 personas de civil con pistolas que preguntaron a los soldados dónde está el paquete. Ustedes tenían que hacer lo que hicieron y sacarlo rápido, porque ahora la comunidad no va a dejar hacer las cosas bien. Esa frase criminal es idéntica a la otra. Coronel, ya lo maté. Los civiles a los que se refiere la comunidad, de acuerdo a versión de un líder, son los mismos que bajaron del helicóptero en la torre junto a miembros del ejército, la policía, y no hay noticia criminal de ninguna azonada. Los explosivos que le capturaron supuestamente, ¿saben dónde aparecieron? En la casa de la abuela. ¿Qué tal este combatiente? Se enfrenta solo a un batallón en la parcela de su padre y guarda los explosivos en la casa de la abuela. Les voy a probar cómo esto fue una muerte por la espalda y con el campesino corriendo. Y estas son pruebas técnicas periciales. Este es el informe oficial del Instituto Nacional de Medicina Legal. No es el del CRIC, ni es el del Cabildo. Este es el documento oficial. Observen esto. Primera herida. Herida por proyectil de arma de fuego en región escapular derecha. La escápula. Atrás, la espalda. Segunda herida. Herida por proyectil de arma de fuego en región infraescapular izquierda. También en la espalda. Y la tercera en el brazo izquierdo. Estas son las heridas. Y estos son los diagramas de medicina legal. Las siguientes, por favor. Estos son los tiros en la espalda. Olvidé leerles en el reporte del Cabildo que el cadáver fue encontrado en decúbito dorsal, es decir, de espaldas. Y eso es muy importante porque ustedes van a ver ahora la precisión del diagnóstico del fusilamiento por la espalda. Primero, aquí están los tiros, pero ustedes observan en la primera imagen que hay un tiro que viene desde arriba, desde el cuello, hacia el esternón. Ese tiro, ustedes dirán, parece no ser de espalda. Los otros 2 claramente son en la espalda. Y la última imagen, anterior, se refiere al tiro en el brazo. Quiero detenerme en esta imagen. Primero, ¿por qué hay un tiro que entra en el cuello? No puede imaginarse que le dispararon desde el cielo. Este hombre, como cualquier hombre, si recibe 2 tiros de fusil en la espalda y está de pie y quieto, el impulso de los tiros lo tira hacia adelante. Pero si va corriendo, su polígono de sustentación está en las piernas y la inercia del último paso hace que haga este movimiento. Cuando él va cayendo, el tercer tiro entra por el cuello. Lo mataron fusilado por la espalda, pero aún uno podría decir que en un combate, en una ráfaga, cayó este ciudadano. Los tiros, senadores y senadoras, no fueron de ráfaga, fueron tiro a tiro, 1 a 1, fueron tiros de precisión, porque ustedes ven aquí las distancias. En los tiros de ráfaga, que son décimas de segundo, la distancia entre un orificio y el otro es de décimas o de 1 centímetro.
Aquí tenemos entre un tiro en la espalda y el otro 26 centímetros de distancia. En el torso alto, la reacción en el combate, lo saben los guerreros de la patria que se han jugado la vida en el combate, es una reacción de ráfaga indiscriminada. No hay tiempo para la precisión, se trata de salvar la vida frente al enemigo. En el polígono, en cambio, usted puede coger al enemigo, apuntarle al torso alto y con tiro de precisión darle en la espalda. Lo fusilaron por la espalda, no son tiros de ráfaga y esa es la distancia entre los dos tiros. El combate es reactivo, pero además las cifras que revisamos, no lo agoto con ellas, la mayoría de los muertos en combate, reportes de Medicina Legal y la Fiscalía, son en ráfaga y de frente, con tiros dispersos, no con tiros de precisión como los que mataron a Flower Trompeta. Y todavía le tengo una pregunta de hoy al ministro, de una irregularidad de hoy, de hace 2 horas al menos. Yo pedí, cuando la comunidad se comunicó con nosotros para denunciar esta ejecución extrajudicial, como la de Dimar Torres, que se aplicara el protocolo de Minnesota. Les quiero compartir esta información. Hay 3 maneras de verificar si hubo disparos de alguien, si hay pólvora en la mano. La vieja prueba de guantelete, que ya no se usa porque producía quemaduras en los vivos, en los sospechosos, pero por supuesto a un muerto no le duele. Y la guantelete nos da información sobre la pólvora en 20 minutos. Pero como somos sofisticados hace varios años, la otra prueba es la prueba de absorción atómica para pólvora. El resultado dura 24 horas. Y la más sofisticada es la microscopía electrónica. Demora 48 horas. Han pasado 7 días y hasta hace 2 horas no se había procesado esta prueba. No se tiene el resultado. Pregunto, ministro, si quieren ocultar que Flower Trompeta nunca disparó, que no hubo combate, que fue fusilado por la espalda en la finca de su padre, tratando de huir para resguardarse en la casa de su abuela, donde lo encontró la comunidad. Le mintieron a los colombianos. La negación del otro termina en la aniquilación del otro. No es lo más grave que quiero compartirles hoy. Esto que le estoy mostrando, senadores, a los colombianos lo muestro con dolor, pero a los colombianos se les ocultó esta información. En septiembre 2 del 2019, el ministro de Defensa aquí presente le informó a los colombianos, abro comillas, son 14 los delincuentes muertos en desarrollo de las operaciones militares en el Caquetá contra las disidencias del Gao Residual. 14 los delincuentes muertos. Y nos mostraron las imágenes en unas bolsas de los 14 disidentes de las FARC abatidos en el Caquetá. Los colombianos, algunos lamentaron las muertes, pero las comprendieron. Eran criminales y por eso los bombardearon. Les voy a mostrar el reporte de Medicina Legal, no conocido por los colombianos, escondido, ocultado. Esta es la primera página. Villavicencio, 19 del 09 de 2019. Esto es un hecho nuevo y reciente. Quiero mostrarles estos datos. Estas son las edades de los que murieron. El joven Abiyemer Morales tenía 17 años, Wilmer Castro 17, Diana Medina 16 años, José Rojas Andrade 15 años, John Edison Pinzón 17, la niña Ángela María Gaitán tenía 12 años y Sandra Patricia Vargas 16. Ministro, usted le escondió a Colombia que ese día de septiembre bombardeó 7 niños y murieron 7 niños, que quizás son 4 más, porque las siguientes pruebas de medicina legal que les estoy mostrando muestran que los otros 4 cuerpos llegaron tan despedazados que solo pudieron identificar, allí están, que tenían por las pruebas técnicas que se hacen menos de 20 años, uno de ellos identificar porque solo llegó un segmento del tórax con el antebrazo derecho, y en la siguiente que llegaron restos de cadáveres
que se calculan están entre los 15 y los 20 años, 3 de ellos. Senador, le regalo 10 minutos. Ok. Lograron identificar los peritos forenses que uno de los cuerpos femeninos, el pie derecho que les llegó, era de Ángela María, la niña de 12 años. Llegó un pie del bombardeo. ¿Usted por qué no le contó a Colombia, ministro, que había bombardeado niños en ese operativo? ¿Usted por qué le escondió eso a Colombia o no le contaron sus hombres? Cuando hay un operativo fallido, fracasado o, para peor desgracia, intencionado en las guerras internacionales, es una noticia mundial. Cuando mueren niños, una niña de 12 años y 6 más y quizá 10 menores de edad bombardeados y luego revictimizados al presentarlos por usted como delincuentes. Quizás se pare usted en este atril y quiera convencer a los padres y madres de Colombia que esa niña de 12 años era una delincuente que merecía ser despedazada por el bombardeo que usted autorizó. Esconderle estas muertes a Colombia es razón suficiente para que este Senado lo censure, como estoy seguro lo hará por primera vez en la historia desde que existe la Constitución del 91. Este es el informe final de medicina legal firmado por Jorge Arturo Jiménez, director regional de Oriente. No lo conoció Colombia, senador Castilla. 18 individuos fueron recibidos en la morgue. De esos, 7 corresponden a individuos menores de 18 años y 4 se encuentran aún pendientes de definir su edad, pero en todo caso son todos menores de 20 años, porque los pedazos son difíciles de identificar, senador Lemus Uribe. Porque la guerra devuelve a los niños en pedazos, porque la guerra que nos venden mata colombianos y colombianas, campesinos, indígenas, niños y niñas, y porque no queremos un agente de esa guerra, queremos volver a respirar el escenario de paz que con dificultad hemos construido y que vamos a seguir defendiendo. Señores oficiales, señores generales, señores coroneles, que en acto de obediencia, que no de solidaridad, están aquí, en lugar de estar cumpliendo con su deber en sus batallones, cuidando a los colombianos. Miren esta cifra, ya que están aquí. Esta es la encuesta Gallup de favorabilidad de las fuerzas militares. Tiene el índice de desfavorabilidad más alto de la historia, 38 puntos. He marcado algunos. En noviembre del año 2011, las fuerzas militares tenían apenas un 11% de imagen negativa. Maravilloso. Tenían 89 de imagen positiva. Son nuestro orgullo. Ustedes son nuestro orgullo. En junio del 2016 tenían 21 de imagen negativa, 79 de imagen positiva. Claro que sí, se la merecen y más. En octubre del 2018, ya estando este ministro al mando de ustedes, cuidando su imagen, cuidando su respetabilidad política, cuidando su legitimidad, que es el bien más preciado de nuestras fuerzas militares, el cariño que les tenemos los colombianos, estaba esa favorabilidad en 21, la imagen negativa. En julio subió a 38, casi se duplicó, está llegando a 40, por los errores del ministro, por sus frases célebres, por decirle a los colombianos que el problema de seguridad que hay que atender es que se roban la ropa de las cuerdas, o que aquí no hay paramilitares ni neoparamilitares, sino gente mala matando gente buena. Por decir que los falsos positivos son muertos en combate o que son forcejeos. Porque los indígenas no pueden creerle cuando los matan por la espalda. Y por eso se hace tan difícil lograr que haya una comunicación y cooperación entre las fuerzas militares y las autoridades indígenas y campesinas, porque han perdido credibilidad. Las fuerzas militares que están aquí están perjudicándose, ministro, con su gestión. Usted las tiene en el índice de favorabilidad más bajo de la historia, y no es culpa de ellos. Ellos hacen su tarea, ellos obedecen sus órdenes equivocadas.
Termino, señor presidente. Aquí hay muchas de las frases célebres suyas que darán para algún libro de reproche. Muchas sorprendentes. Le preguntaron por un soldado del ELN que se había robado un fusil. Y dijo usted en la W, ese era un soldado que hacía parte del ELN. Óigame esta maravilla de inteligencia. Una persona que se logró infiltrar, ingresó el año pasado y desertó con un fusil. ¿Qué tal la inteligencia? Ese era un soldado que era del ELN. Ellos sí le hacen inteligencia. Pero aquí hay otros. En este debate le dije yo, ministro, si usted exige que haya fumigación con glifosato, que espero que no sea el glifosato falso que ordenaron comprar, ¿dónde están los pilotos? Y nos dijo aquí, ya están contratados. Lo que pasa es que los voy a dedicar a apagar incendios. Frase célebre, ¿no es cierto? Sobre todo cuando ya pasó la temporada de verano. Ahora lo que hay que hacer es evitar las inundaciones, ministro. Sobre todo la suya, porque el agua le está llegando al cuello en la opinión pública colombiana. Pero hay otras frases. La inmensa mayoría de muertes de líderes sociales se deben a peleas de vecinos, faldas y por rentas ilícitas. Le digo a verdad abierta el 15 de septiembre del 2018. Dijo el 4 de septiembre usted, ministro, la población es responsable de la criminalidad. ¡Qué afirmación tan irresponsable! Como dijo también que un militar disparó al suelo y la bala rebotó e impactó al menor en la Lizama. Como dijo también que la protesta social podía ser respetada, pero cuando representaba a los 45 millones de colombianos. Ya no sé si somos 45, porque el DANE rectifica y dice, y hay unas cifras para allá y para acá, pero este debate no es para el simpático director del DANE. También ha dicho el ministro que los estudiantes son enemigos. Que uno no podría negar que en la Universidad Pedagógica hay estudiantes con una clarísima inclinación hacia el ELN. ¡Qué peligro! El agente de una política pública que considera que la población civil es enemiga, que los indígenas son enemigos porque están infiltrados, que los campesinos son enemigos porque están infiltrados, que los estudiantes son enemigos. Como decía Bertolt Brecht, señores periodistas, ¿cuándo irán por ustedes? Por nosotros ya vinieron. Este es el relato de los errores y fracasos del ministro. Solo uno de ellos, el falso positivo de Dimar Torres, hoy un hecho clarísimo que intentaron llevar además a la justicia penal militar para que quedara en impunidad, hubiese sido suficiente. Solo el oso mundial ante Naciones Unidas hubiese sido suficiente. Solo el hecho de que haya otra ejecución extrajudicial en Flower Trompeta fusilado por la espalda, como les he demostrado hoy, sería suficiente. Por supuesto, el bombardeo en que murieron 7 niños y usted se los ocultó a Colombia es motivo suficiente. Pero su fracaso frente al ELN, frente a las disidencias, frente a las GAOs, frente a la inseguridad en las ciudades, frente a los atracadores, a los ladrones de celulares, a los hurtos de vehículos, a los homicidios, al feminicidio, a los delitos sexuales, también sería suficiente. La seguridad nacional, ministro, se le salió de las manos. La seguridad nacional está en manos hoy de ustedes, señores senadores. No será hoy la votación de la moción de censura, porque la ley quinta trae ese artefacto protector de los ministros, y es que la votación se hace entre 3 y 10 días después. Pero el recuerdo de estas muertes, de la ineficacia y de la pérdida de favorabilidad de nuestras fuerzas militares, a las que hay que rescatar poniendo a la cabeza a alguien que sepa de seguridad, que sepa de inteligencia, que sepa de defensa, que sepa de protección de la vida y de respeto a todos, no se les va a olvidar en 3 ni en 7 días. Y yo termino con esta exhortación, colegas, compañeros. No solo la seguridad nacional está en manos de ustedes, también está en sus manos empoderar este Congreso y liderar un nuevo acuerdo nacional integral con el señor presidente de la República, Iván Duque, claro que sí. Un acuerdo que permita gobernar hacia adelante, recuperar la seguridad y la paz. Un acuerdo que respete la representación política de todos ustedes, empoderar el Congreso para que sea el Congreso, con la decisión histórica de esta moción de censura, que espero sea votada la próxima semana, permita liderar ese acuerdo nacional en orden sobre los temas
sobre el futuro, sobre la paz, sobre la vida, sobre los derechos y sobre las libertades. De paso, y quizá podamos evitar un estallido social como el de Chile. Si este Congreso no se expresa, se va a expresar la gente en las calles y puede llegar a ser incontrolable. Es un escenario que yo no deseo. Yo deseo que este Congreso se haga respetar, que al otro día de la moción de censura valga lo que pesa y que este Congreso sea el que lidera el cambio. Por esa razón, tiene 30 segundos, 1 minuto. señor presidente, por esa razón, le radico en este momento a su señoría un derecho de petición para que, haciendo uso del artículo 43 y 44 de la Ley Quinta de 1992, que le otorga a usted ese derecho, y de conformidad con el artículo 133 de la Constitución Nacional y la jurisprudencia que le anexo, su señoría determine que la votación de esta moción de censura se haga con voto secreto, en respeto a la libertad de cada senador de Colombia. Entre otras cosas, señor presidente, para que lo entiendan los colombianos, ustedes aquí eligen procurador y lo hacen con voto secreto, como lo hicieron los ciudadanos el domingo pasado, para proteger su integridad, para que eventualmente, si su candidato a procurador perdedor se siente lastimado, no tenga un procurador hostil. Es para eso. Mucho más en este caso cuando se trata de destituir un ministro de la Defensa, de quien depende la seguridad física de cada senador y de sus esquemas de seguridad. Los senadores merecen el voto secreto, tienen derecho al voto secreto. La ley lo permite y es su decisión, señor presidente, darle la libertad a este Senado para que vote libremente en favor del ministro, si así quieren hacerlo, o en favor de la seguridad de los colombianos en la próxima sesión con voto secreto. He terminado, señor presidente.